Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a seguir con el tema de la Biblia. El video pasado les hablé un poco de los 10 mandamientos y bueno, los estudiamos a fondo y su interpretación y bueno, toda esta manipulación y cómo están súper mal aspectados y es completamente una visión errónea basar tu vida en estos. Pero bueno, ahí está ese video. Los que no lo han visto, es el video que está antes de este. Por acá arriba dejo un linkcito hacia él. ¿Ok? Ahora, voy a seguir hablando de la Biblia, pero antes de hablar de la Biblia como de personajes puntuales que quiero tocar el tema, quiero hablar de la Biblia en general, el concepto de la Biblia, el libro, ¿listo? Este pequeño libro que ha hecho tantas guerras y que a mi concepto personal le ha hecho más mal que bien a la humanidad, porque es el estandarte de la gente moral y honorable en este mundo, que con la Biblia en la mano juzga, ataca y mata y hace un montón de cosas que van en contra del amor, todo porque el libro sagrado lo dice. Así que bueno, esa fue mi parte personal, mi visión. Pero vamos a hablar con textos, les voy a nombrar citas y bueno, ahí está, va a quedar la información para que el que quiera investigar y ahondar un poquito más pueda hacerlo. No es que como esta vieja loca aquí se está inventando todo esto, porque realmente el tema es que cuando tú arañas un poquito y buscas, encuentras. Y tristemente me he dado cuenta que muchas personas religiosas no tienen ni idea de sus propias religiones, no saben, no se han leído la Biblia, y si la han leído la han tomado muy literal, no sabe ni siquiera dónde vino este libro, no sabe quiénes fueron los que la escribieron, cómo se formó, y es un montón de temas alrededor de ella completamente convenientes que manipulan un montón para seguir a la gente teniéndola adoctrinada y así cieguita. Yo siempre les he dicho, no me crean nada de lo que les digo, investiguen por ustedes mismos, busquen y van a encontrar. Y eso precisamente es lo que he estado haciendo con este tema de la Biblia, porque realmente es como, ya no más, la gente por lo menos debe saber algo, pues la verdad, digo la verdad, no porque esto me lo estoy inventando yo, sino lo que les digo, voy a nombrar textos y voy a hacer citas sobre documentos que pueden encontrar ustedes si buscan un poquito, pero pues acá se las voy a exponer para que ustedes se den cuenta realmente qué es ese libro. Entonces, la Biblia es un libro, el Antiguo Testamento es más un libro sociopolítico que habla de cómo la gente vivía en esa época y lo que se consideraba y se esperaba, pero estamos hablando de hace 2000 años, más de 2000 años que el Antiguo Testamento, y hay gente que se sigue basando en eso. Qué evolucionadas personas basar su vida en algo de hace más de 2000 años, donde muchas cosas que hoy en día son inconcebibles eran aceptadas, como la esclavitud. Así que más bien pregúntate qué tipo de persona eres si basas tu vida en un libro en el cual la esclavitud era válida. Así que así nada más les cuento para que se den dando cuenta el concepto de la Biblia. Y el Nuevo Testamento es la mejor propaganda que ha habido en el mundo. Es decir, los publicistas de hoy en día envidiarían y envidian a la Biblia. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento es el libro, el contexto, el folleto con mejor publicidad que ha tenido la historia. Porque fue escrita por 4 personas que ni siquiera vivieron con Jesús, estuvieron mucho después. El primero de los evangelistas fue 30 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué tanta veracidad habría allí, verdad? Y adaptaron muchas cosas para hacer ver a Jesús lo que la gente cree que es Jesús hoy en día. No voy a desmeritar el papel de Jesús como maestro, y porque enseñó muchas cosas, pero Jesús, la visión de Jesús, del Hijo de Dios y Mesías y todo esto, no. Ese no fue Jesús, eso fue una concepción de los evangelistas para engrandarlo y obviamente para hacerse autopublicidad, para su propia conveniencia. Y dense cuenta que hoy por hoy, 2000 años después, esa publicidad mantiene a un montón de iglesias y mantiene a un montón de gente viviendo de lo lindo de la vida. Porque hay muchas religiones viven de los diezmos y ustedes me perdonarán, pero yo no he visto al primer pastor que ande en Transmilenio o al primer obispo que ande en taxi. Así que la mejor publicidad de la historia. Pero bueno, antes de
hacer videos hablando específicamente de cómo ellos se enfocaron, sobre todo con personajes de la Biblia, Jesús, vamos a hablar de Juan el Bautista, bueno, unas cosas. Quiero hablar de la Biblia en el concepto general, ¿ok? Entonces, dejando claro pues lo que realmente es la Biblia, que no es un libro sagrado, nada que ver con guiarse en eso. La Biblia parte de la creación del hombre. Okay, partamos de ahí. Entonces Dios dijo, hágase el universo, se hizo la luz y se hizo. Bueno, obviamente ya con los conceptos científicos esto se ha echado para atrás, ya sabemos que no fue un ser que dijo tú, hazte y se hizo, ahí hay energías físicas, hay muchos otros temas. Yo creo completamente en la energía, las vibraciones, entonces sí creo que hubo una fuerza energética que creó todo a nivel de vibración y energía. ¿Listo? No un ser omnipotente allá que dijo, pum, hazte. Listo. Ahora, Adán y Eva. Esto es un chiquito anexo. Antes de nosotros, que seríamos la raza adámica, había la raza preadámica, ¿ok? Y eran unos seres más evolucionados y con mucho más poder. Por eso hay muchos textos antiguos y hay demasiadas historias que no podemos pasar por mitos, porque ahorita cualquier cosa que suena a lo que no es como lo que dice la Biblia o las religiones o con lo que la ciencia incluso está queriendo ocultar, no existe. Pero hay un montón de civilizaciones que hablaban de ciertos seres y existieron y caminaban por la tierra. Los dioses existieron, caminaban por la tierra, eran gigantes. Se han encontrado huesos, se han encontrado fósiles de gigantes, los cuales están ocultando precisamente porque no encajan con las historias que nos han querido meter. Así como también en Egipto han querido falsificar y han querido ocultar la verdadera edad de las pirámides y su verdadera función porque tampoco encaja con la historia que nos han querido vender. Y ya ustedes saben que al cambiar esta historia y al no querer vendernos esto, dame un segundo, es que estaba cargando el portátil y no cargaba ya. Pues al decir ellos otra información se va a caer poquito a poco esta mentira en la que nos han querido someter, de la que muchos estamos despertando, pero de la que muchos todavía están sometidos. Así que bueno, entonces, la civilización adámica que vendremos a hacer nosotros realmente es una civilización que generaron para que fuéramos más fácilmente manipulables y tal cual como lo hicimos por miles de años, nos tragáramos el cuento así enterito sin cuestionar absolutamente nada, porque eso nos han enseñado, no cuestiones, punto. A mí me parece que es todo lo contrario, tenemos que cuestionar todo cada día de la vida, pero bueno, sigamos. Entonces, obviamente Adán no era un ser, un hombre, y después salió de una costilla una mujer y tuvieron 2 hijos y estos hijos se fueron y entonces ellos con quienes se casaron nunca se han puesto a pensar en este incesto raro si no habían más gente que ellos 4. No, entonces sí habían otros pueblos y entonces estos pueblos de dónde salieron, de la tierra como enanos. Pero bueno, eso es algo que voy a hablar en otro video. ¿Listo? Esto es como para que se vayan dando cuenta cómo realmente no casan muchas cosas acá. Entonces, vamos a empezar con la Biblia como tal. La Biblia como tal proviene y se basa de los textos masoréticos, ¿ok? Los textos masoréticos son la versión hebraica de la Biblia. Esta es la usada oficialmente por los judíos y en el cristianismo se usa muchas veces como base para las traducciones, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿ok? Este texto masorético fue compuesto, editado y difundido por un grupo de hebreos conocido como los masoretas, por eso se llama masorético los textos, entre el siglo VI y el X después de Cristo. ¿Listo? Y este contiene variantes, algunas más significativas y otras no respecto a la griega, que la griega es la llamada Septuaginta. ¿Listo? La Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, como también es conocida, también se llama la Biblia griega, fue la traducida del griego koine y esta fue la traducida a los textos hebreos y arameos. Fue traducida de los textos hebreos y arameos más antiguos al griego, ¿ok? Entonces, dense cuenta que empezamos ya la traducción de la traducción de la traducción. Y les voy a decir una cosa, si nada más ahorita, bueno, pues ustedes cuando yo no soy políglota, es decir, entiendo algo de inglés básico. Pues, es decir, veo una película y entiendo, pero allá así, pues la gringa no.
pero a veces en las traducciones uno se da cuenta cómo alteran palabras y cambian significados. En una simple película, háganse la idea de traducir un libro completo de arameo, a hebreo, a griego, a latín, a español, a inglés, a todo lo que se ha traducido. ¿No les suena el teléfono roto? Hay muchos estudios sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con la Biblia. Entonces, esta Biblia Septuaginta o la Biblia griega fue traducida a estos textos que son los más antiguos y que las posteriores series de ediciones que fueron ya después de los siglos más tarde, que fueron las que asentaron el actual texto hebreo y arameo del Tanaj o la Biblia hebrea. ¿Listo? Esta representa la síntesis en la que se subraya el monoteísmo del judaísmo e israelita, así como el carácter universal de su ética, como la ética que los maneja, ¿ok? La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo, ¿ok? Antiguo, más allá de Judea. O sea, era como lo que se usaba en esa época. Y luego fue usada por la iglesia cristiana primitiva, ¿ok? O sea, los primeros cristianos usaron esto. De habla, y pues obviamente, al haber sido la traducción, al haber sido griega, pues era de habla y de cultura griega. Es decir, venía desde esa base griega. ¿Listo? De hecho, la partición de la Biblia, la clasificación y el orden de los nombres del Antiguo Testamento en las Biblias cristianas ortodoxas de Oriente, católicas y de Occidente, y protestantes de Occidente, no viene del Tanaj o de la Biblia hebrea como tal, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. ¿Ven? Aquí pero es que por acá al lado tengo una guía porque es que hay nombrecitos y cositas que, pues bueno, no me los aprendo de memoria. Pero bueno, ahí se van dando cuenta de dónde empezaron las divisiones y como que todo el mundo le empezó a meter mano. Tenemos este libro, hay que organizarlo, organizémoslo así. En esta época se usa más esta forma judía, entonces hagámoslo así. Como decir, hoy en día se usa más una conferencia no sé, en Zoom, entonces hagámoslo así. Y así se fue armando. ¿Listo? Entonces, la Biblia original, la Biblia Septuaginta, que es, pues no la original, es esta traducción griega, lo que les digo, contiene los 44 libros que conforman el libro del Tanaj judío, que es la Biblia hebrea aramea, ¿listo? Los cuales, ordenados según la usanza griega y repartacionados, o sea, los reacomodaron, llegaron a un total de 39, y estos constituyeron los textos más antiguos aceptados del Antiguo Testamento. Pongan cuidado, de 44, los más aceptados, 39. ¿Qué hicieron con los otros 5? Pues no les cuadro, básicamente. Y estos son los que más aceptados por la Iglesia Católica, Ortodoxa y Protestante. ¿Listo? Entre estos que fueron quitados se encuentra el libro de Judith, que es un libro que habla de una viuda en Babilonia. Obviamente, aquí empieza el tema del machismo, aquí empieza un poco ese tema, esa misoginia, y efectivamente, de los 5 libros que sacaron el de una mujer, porque no venía al caso. Aquí tiene que ver esto también con algo que hablaba un poquito en el video pasado, que voy a explicar en otro video, y es como al llegar este ser oscuro llamado Yahvé y apoderarse de todo, y hacerse pasar por el Dios y la gente empezar a creer, quiso someter al femenino porque la Tierra como tal, el planeta Tierra es pura energía femenina en el cosmos. Y a él no le convenía. Y aquí empezamos a ver eso. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar de algo más referente a la Biblia. En la Biblia hablan de los ángeles y tienen mucha importancia los ángeles, pero realmente fueron un concepto más judío-cristiano. ¿Por qué? Los primeros que se habla es en el libro de Enoc, ¿ok? Entonces, en el libro de Enoc, en el capítulo de Enoc, en el capítulo de los vigilantes o caída de los ángeles, este libro consta de 6 a 30, es decir, un momento. En el libro de Enoc, en el capítulo de los vigilantes, del 6 al 36,
se centra el tema de los vigilantes. Realmente les decían vigilantes. Hay un tema de traducciones, ¿ok? Que son los ángeles interpretados en el Génesis, ¿listo? Ahí dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, los Nephilim, ¿ok? Seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervertieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal. Es decir, cogieron dos historias y las unificaron. Presentes en el Génesis, ¿listo? Y también hace una descripción detallada del mundo y de los cielos en las fábulas e imaginación popular judaica de su tiempo. Esto fue escrito en el año 160 a.C. Y un poquito de este escrito, que ahí mismo dice, se basaron en las fábulas e imaginación judaica. Lo que ellos se imaginaban, lo que ellos creían, eran fábulas. Estos sí eran cuentos. Y acá se basaron en un montón de cosas para generar ciertos seres y para generar ciertas creencias. Y en el Génesis, ahí acá tengo el Génesis, dame un segundo, porque es que tengo un montón de pasajes de la Biblia acá para leerles. Génesis 6, ¿dónde está el Génesis 6? Aquí está el Génesis 6. Dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre las tierras y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a aquellos que les gustaron. Y aquí obviamente hablan de, dijo Yahvé, este ser tan ególatra, el que ya hablamos un poquito en el video pasado. No perseverará siempre mi espíritu en el hombre. Bueno, ahí habla que los hijos se unieron a las hijas. Aquí realmente está hablando de ese concepto y un poquito de esa civilización preadámica que les hablé al inicio, de estos seres que sí existieron, que eran gigantes, que tenían ciertas habilidades y que no estaban tan limitados a nivel de conciencia y a nivel físico como nosotros, que somos la adámica, ¿ok? Entonces, aquí mismo lo hablan. Lo que pasa es que se interpretó de otra manera. Debemos tener en cuenta que en esa época eran un poquito más literales. Y eso es algo que siempre nos han querido vender, como que toda esta gente solo hablaba en fábula. Sí, obviamente habían fábulas y habían cuentos de la época, pero muchas de las cosas que consignaban, sobre todo en esto, eran porque pasaban, ellos veían a los seres. Por eso en las representaciones de los dioses e incluso en muchas representaciones en pueblos antiguos se ven que eran unos más grandes y otros más chiquitos, porque sí estaban y venían de esta civilización preadámica. ¿Listo? Bueno, aquí también entramos un poquito al Génesis 17, que era el que se me ha ahorita confundido con el 6, que hablan. Aquí estamos viendo, con esto les estoy mostrando, son esas manipulaciones que ha tenido este libro y esas adaptaciones para hacerlo más convincente. Y ahorita les voy a dar una cita de una persona de la antigüedad referente a la iglesia que explicó muy bien por qué hacían esto. ¿Okay? Entonces, en el Génesis 17 hay una modificación del nombre Abraham. ¿Ok? En la literatura rabínica está conectado con la idea de que en la realidad es el padre solo de los judíos. ¿Ok? Pero se convierte en Abraham Avinu, es decir, Abraham nuestro padre, en donde nuestro se refiere a nosotros, a todos los judíos, ¿sabes? Es decir, y ahí en el Génesis 17 está ese cambio que Yahvé le dice que le va a cambiar el nombre, pues porque era más fácil creer que era el padre de todos, y para poderlo hacer el padre de todos tenían que hacerle un cambio en el nombre. Ok, en fin, sigamos. Ahora, tienen que tener en cuenta que cuando Jesús nació, y en esta época estas personas eran judías, ya después se creó otros contextos, y el tema es que la ignorancia y la falta de conocimiento de las personas de las tradiciones judías es lo que permite la libertad de, no sé, de asumir un montón de cosas que no son. ¿Ok? Entonces, realmente para saber la validez de esto, simplemente busquen las tradiciones judías de la época. Hay cosas que van completamente en contra de las tradiciones judías de la época y se marcan mucho más en el Nuevo Testamento con las cosas que supuestamente hizo Jesús. Que hay muchas cosas que no podría haber hecho porque era completamente inadecuado e impropio para la época. Así que
lo que les digo, lean, estudien, investiguen ese libro, aquí ahora. En el judaísmo como tal, el rezo, o sea, rezar, es una cuestión completamente privada entre cada individuo y Dios, ¿ok? Como la Biblia dice, la Biblia lo dice, Dios está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Salmos, el Salmo 145, 18. Más aún, los 10 mandamientos dicen, ya hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero aquí dice, no debes tener otros dioses delante de mí. Es decir, que está prohibido tener un mediador entre Dios y el hombre. Esa es realmente el significado. Acuérdense que esto fue escrito muchísimo antes de la manipulación de las iglesias, de querer poner a un sacerdote, a un predicador, a un capellán, a un, no sé cómo se llamen, entre Dios y uno. ¿Para qué? Pues para sacarse el diezmo. De algo tienen que vivir, ¿no? Pero bueno, y esta interpretación real la pueden ver en Maimónides, las leyes de la idolatría, en el capítulo 1, que realmente lo que se referían, y esto fue algo que no nombré en mi video pasado, era que al no tener otros dioses delante de mí, bueno, aparte de la parte ególatra que tenía este Yahvé, que también se puede ver por ese lado, estaba el tema de entre el hombre y Dios no debe haber nadie que interceda, porque es privado, eres tú en tu lugar de oración, de devoción, y esto no va ligado a un templo. Y entonces aquí entrarían esos escritos del Mar Muerto que fueron descubiertos hace muchos años, que la iglesia descartó y que consideró paganos, en el cual hay un evangelio, no, pero pues hay un escrito, escrito en arameo, que se cree que es de uno de los seguidores de Jesús, de uno de los discípulos de Jesús, o incluso dicen que pudo haber sido escrito por el mismo Jesús, en el cual se basó una película que se llama Estigma, que es muy buena y si no la han visto, búsquenla, porque deja muy claro ese evangelio y es una realidad que les puedo decir que desde la energía y de lo que trabajo es cierto. O sea, ahí es Dios, si lo quieren ver como Dios, universo, cosmos, la llama divina, lo que quieran verlo, está en ti. Alza ese trozo de madera, levanta esa roca y me encontrarás. No en palacios, ni en castillos, ni en lugares de piedra. Y eso es muy cierto. Dios vive en nosotros. Y a medida que vayan mirando lo de la Biblia se van a dar cuenta cómo las personas que hicieron ese trabajo de Dios están en ti, no afuera, las quisieron sacar de ladito. Incluso el mismo Jesús nunca habló de templos y él peleó en el templo. Bueno, él no fue el que peleó en el templo, a él se lo adjudicaron, pero no fue él. Pero bueno, eso va a hablar después. Pero iba a eso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de seguir teniendo que ir a un sitio a ver cómo una persona se cree intermediaria? A seguir sosteniéndole el estilo de vida. Es un poco contradictorio. El tema es que es supremamente contradictorio, pero las personas creyentes, por más que saben la contradicción, hallan siempre un pretexto, un pero para justificar el hacerlo. Pero bueno, cada quien con su nivel evolutivo y con lo que quiere creer. ¿Listo? Ahora, por el contrario, es decir, a varias bases, aquí me estoy basando mucho en el judaísmo porque pues es la base de todo esto, como les dije antes. El judaísmo cree que Dios creó el mundo físico para nuestro beneficio, no para frustrarnos. Dense cuenta cómo hay también un gran cambio en la interpretación de cómo veían los judíos, que era como venía, como los cristianos lo empezaron a manipular después a la hora de forjar la Biblia. Porque para los judíos el mundo está hecho para nuestro beneficio, para nuestro placer, comerte algo con gusto, tomártelo, vestirte, ¿sabes? Es decir, las cosas físicas son un regalo de Dios para disfrutarlas. A nivel cristiano todo es un pecado, todo está mal, todo son pruebas, todo es del demonio, para quitarte ese disfrute y realmente a mi concepto es hacerte miserable. Las cosas como son, porque entre más miserable te hagas sentir, más debes depender de ellos para creer que te sientes mejor y pues no sé, más les darás diezmo. Ustedes ya armarán sus propias conjeturas, yo aquí nada más digo un poquito lo que voy opinando con lo que les estoy informando. Entonces, la espiritualidad judía, que era pues la base realmente de todo esto, se obtiene mediante la utilización del mundo físico de manera tal que los eleve. Es decir, y eso es algo que he aprendido con lo que trabajo a nivel de energético. No hay nada que te suba más la vibración que comerte algo que te gusta. Cuando tú te comes algo que te gusta, que te encanta, tu vibración se eleva.
Cuando tú te compras, no sé, los zapatos que quieres y te encantan y te los pones, te sube la vibración inmediata, es algo físico, es algo material, pero eso te eleva la vibración y te ayuda. Y ellos tenían muy claro ese concepto, algo que a la hora de hacer la Biblia y ya al momento de convertirse en cristianismo, modificaron completamente, ¿ok? Las relaciones íntimas en un contexto adecuado, también para los judíos, es uno de los actos más sagrados que una persona puede realizar. Claro, el concepto más adecuado puede ser el matrimonio, básicamente, pero pues digamos que un concepto adecuado puede ser simplemente el amor. Una relación íntima con amor es el acto más sagrado que puede haber. Y después manipularon esto a tienen que estar casados, luego manipularon a hombre con mujer porque también es pecado y dejaron algo como tan bonito que sí, se podría presentar para cualquier interpretación, pero realmente hay que tener una mente muy cerrada y muy arcaica para no considerar el hecho de que en el contexto adecuado es el amor y punto. Y si hay amor, ¿qué más importa? Y es la comunión más sagrada. El Talmud también dice que una persona tiene la oportunidad de probar la fruta nueva, una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en el mundo venidero. Esto quiere decir que si tú tienes la oportunidad de probar algo nuevo, de conocer algo nuevo, de hacer algo nuevo, de cambiar algo, y no lo haces, tendrás que pagar las cuentas. Y esto habla, aquí se mete un poquito el concepto de karma, y esto es algo que un poquito el cristianismo también, y la Biblia como tal dice que no pruebes el árbol prohibido, no pruebes esto, quédate con lo conocido, más o menos quédate así, no pienses, no mires, no nada, y solo haznos casos nosotros. Pero acá invitan a eso, invitan a conocer, a probar cosas nuevas, a diferentes, a abrir el panorama. ¿Por qué? Porque a través de eso se adquiere más conocimiento y el conocimiento es sabiduría. Y dense cuenta cómo todos estos conceptos que son la base del judaísmo antiguo, el Antiguo Testamento, fueron tan mal interpretados a la hora de armar la Biblia para manipular a las personas y controlarlas. Esto es solo el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poquito ya del Nuevo Testamento, de algunos versículos referentes a Jesús que son traducciones incorrectas y que son completamente manipuladas. Y aquí voy a hablar un poquito de ese tema que les digo que es la publicidad más grande que ha habido. Entonces, dice, los versículos bíblicos solo pueden ser entendidos realmente, y esto lo dicen los estudiosos, al leerlos en su idioma original, ¿ok? Porque aquí es cuando se revelan muchas discrepancias con la traducción cristiana. Yo personalmente no hablo arameo, no hablo hebreo, no hablo griego, ni latín, español y a medias. Así que es muy complicado, pero hay personas que se han puesto a la tarea de hacer eso y hay muchos estudiosos bíblicos que han hecho esto. Uno de ellos, pueden buscarlo, se llama Mauro Vigilio. Creo que se llama Mauro Vigilio, se me va ahorita el nombre, se los quedo debiendo, no se me acuerdo ahorita. Y él es, incluso la misma iglesia lo ha llamado para que traduzca textos antiguos, porque el hombre es súper estudioso y el hombre ha sacado libros en los cuales demuestra que la Biblia no es un libro religioso y que demuestra todos los errores y las manipulaciones que hay en la Biblia. Es una persona que el Vaticano ha contactado para que los ayude, así que no es cualquiera. Ahí les queda para que lo busquen, ¿ok? Entonces, empecemos un poquito con algunos temitas así, no hablar tan específicos, sino algunos ejemplitos. ¿Listo? Entonces, una virgen dio a luz. Concepto de virgen. ¿Qué ganas? En serio, y ahí otra vez entra el machismo, la misoginia, que tenía que ser una virgen porque es que la mujer pura, la mujer nada. Tengo pendiente el video de las vírgenes, lo sé, porque la virgen como concepto es un concepto judío-cristiano. Existe la energía femenina, existe la energía de la madre, de las diosas, de la diosa, pero las vírgenes no existen, punto. Las vírgenes es un invento judío-cristiano del cual se han lucrado durante años. O alguna vez alguno de ustedes ha ido a Guadalupe a ver cuánto cobran una misa o a ver cuánto venden en el día en rosarios y en escapularios y en todas esas cosas. O a Fátima con el agüita esa supuestamente bendita. Son un negocio. En algún momento ya llegará el video de las vírgenes. Sé que muchos me lo han pedido. Ahí va este fantástico. Pero bueno, entonces volvamos al concepto de la Virgen. La Virgen dio luz. Entonces,
La idea cristiana de una virgen dio a luz derivó de un versículo de Isaías, dense cuenta, que describe a un alma dando a luz, ¿ok? La palabra hebrea alma siempre se ha significado una mujer joven, punto. O sea, aquí empiezan las traducciones, ¿no? Pero los teólogos cristianos vieron siglos después a traducirla como virgen. Ahí van viendo. Y esto se da de acuerdo con las ideas paganas que los mortales son absorbidos por los dioses. ¿Ok? Obviamente, como el cristianismo se quiso alejar del paganismo y estos hombres en su concepto de manipular y manejarlo todo, transformaron esa palabra de una mujer joven a virgen, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y es una mala traducción de la palabra hebrea alma. ¿Ok? Entonces, realmente María era una mujer joven que tuvo un hijo y tuvo muchos más hijos. Lo que pasa es que nos venden que solo fue Jesús, pero Jesús tuvo un chorreal de hermanos y hermanas. Punto. Y Jesús se casó, si no lo hubiera hecho en esa época hubiera sido terrible, o sea, hubiera sido súper mal visto. Y eso también es algo que hay que entender. Pero estos hombres se encargaron de satanizar a todas las mujeres, pero pues como era la mamá de Jesús, obviamente tenía que ser diferente y entonces dijeron que había sido una virgen para su propia conveniencia. Y bajo ese concepto de esa virgen se han creado 80,000 vírgenes que la gente sigue así y realmente no tienen ni idea de lo que le están rezando. Así que vamos. Ahora, eso sobre el nacimiento, referente a la crucifixión. El versículo en Salmos 22:17 dice, como un león, ellos están en mis manos y pies. ¿Ok? La palabra hebrea keari, que significa como un león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia a la crucifixión. Ellos perforaron mis manos y pies. Nada que ver con el decir como un león, ellos están en mis manos y pies, que significa postrados de alguna forma, a decir que ellos perforaron mis manos y pies. Esto está ahí. Lean, busquen, pongan, métanse a Google, investiguen. Yo me demoro un poco con estos videos porque leo, investigo, tengo versículos, les digo. ¿Para qué? Para que no hagan esta vieja se esté inventando esto. No. Y a esto voy con que la gente que cree es la que menos conoce su religión, es la que menos conoce sus libros. Y entramos muchas personas, a hacer estas investigaciones y a basarnos en investigación de otra gente. Esto no fue que yo me sentí un día y dije voy a hacer esto. Claro, investigo, leo un poco, pero también me baso en muchas cosas que muchos maestros míos y que personas que sigo ya han investigado y me dan un pie para yo seguir investigando, ahondar más y decir, ok, voy a comentar esto. Esto es un trabajo de mucha gente, esto no somos solo unos, y lo que les digo, hay muchas personas, incluso estudiosos judíos, que han desmentido y que están diciendo, este libro no es esto, este libro hay que darle su lugar. Obviamente hay demasiados intereses detrás de la iglesia que van a impedir eso. Y pues hay mucha gente que es borrega, que se sigue creyendo el cuento y bien por ellos. Pero aquí quiero que vean, es esto. Cómo se manipuló, cómo todas estas interpretaciones, y este es el libro que sigue mucha gente. Un libro que ni siquiera es real. Ahora, otro punto. Un sirviente que sufre. Los cristianos declaran en el libro de Isaías capítulo 53, el texto se refiere a Jesús. Los cristianos referían eso. Pero en realidad el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro continúa directamente el tema del capítulo 52 que describía el exilio y la redención del pueblo judío. Es decir, realmente esto no tenía nada que ver con Jesús. Tenía que ver era con el exilio de los judíos. Cuando el exilio de los judíos se dio, Jesús ni siquiera estaba en el panorama, es que ni María ni José habían nacido. Y dense cuenta cómo lo manipularon, ¿ok? Entonces, la profecía están escritas en el singular, puesto que los judíos, Israel, son considerados como una unidad, ¿ok? En esa época como uno solo. Y la Torá está llena de ejemplos del pueblo judío considerados como un pronombre en singular, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Repito, acuérdense, en esa época la religión era el judaísmo.
Lo que hicieron los primeros cristianos fue coger muchos textos judíos, que era su religión, y adaptarlos a lo que a ellos les convino para manipular a las masas. Y eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos, porque manipularon completamente todo el tema de Juan el Bautista, completamente, y el bautismo de Jesús. Ok, acabo de darme cuenta que me veo particularmente blanca, no sé si es por una luz que tengo aquí, pero bueno. Ok, ahí, pues bueno, no se espanten si me veo muy blanco, si me veo muy blanca. En fin, entonces, aquí está. ¿Por qué? Porque aprovecharon que los judíos, y en la Torá hablaban del pueblo judío como en singular y no en plural, y aprovecharon eso para adaptarlo a decir que hablaban de una persona. Y en este caso lo usaron para Jesús, cuando aquí no tenía velas en ningún lado. ¿Ok? Irónicamente, las profecías de persecución de Isaías se referían en parte al siglo XI, cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas que actuaron en nombre de Jesús. Interesante, ¿no? Y aquí viene algo, aquí viene lo que les dije que les iba a nombrar. ¿De dónde surgieron, pregunta, de dónde surgieron estas traducciones erróneas? Y el mismo San Gregorio, el arzobispo de Nacianzo, en el siglo IV, escribió, y lo pueden encontrar, el mismo arzobispo, San Gregorio, lo dijo, lo escribió. Está escrito, señores. Escribió, un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuanto menos aprendan, más admirarán. Y esa fue la respuesta a por qué surgieron las traducciones erróneas. Él mismo lo admitió, se manipuló, cambiando la jerga, se le impone ante la gente, se le meten ideas, y entre la chusma, entre la gente menos comprenda, menos entienda, más el embolate, más admirarán y menos se cuestionarán. Ese es un parafraseado mío. Pero el texto literal dice, y lo repito, San Gregorio, arzobispo de Nacianzo en el siglo IV, escribió, un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuanto menos comprenda, más admirarán. Interesante, ¿no? Lo que uno encuentra cuando busca un poquito. En fin, bueno. ¿Qué más? Así que les puedo hablar aquí un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Noé. Noé realmente para los sumerios eran Enki y Enlil y Siusadra. Y pues obviamente son diferentes seres. Para los cristianos lo adaptaron a Noé. El diluvio universal sí existe, el diluvio universal, pues no, pues de la tierra, porque pues no fue todo el universo el que se inundó. El diluvio sí pasó, sí existió, hay muchas culturas que hablan del diluvio. Obviamente el cristianismo lo usó para su propio beneficio, para justificar esto de Noé y de los animales y de los pecadores y que todo el mundo se muera y bueno, XY. Allí sigue con el tema de castigar a la gente por los pecados, seguirlos subyugando y matarlos de miedo, porque realmente el fuerte de la iglesia durante mucha época fue someter bajo el miedo y el periodo más oscuro fue la Edad Media. Realmente la Edad Oscura, como también se le conoce, fue el periodo de la historia donde más textos se inventaron. O sea, la mayoría de escritos y de textos religiosos de esta época fueron puros inventos y puros cuentos para manipular a la gente. Fue el periodo más oscuro referente a esto porque fue donde más se atrevieron literalmente a inventar historias y cuentos y un montón de cosas absurdas porque tenían la gente comida del miedo y aquellos que se osaban como a cuestionarlos pues eran brujos, herejes y a la hoguera. Por eso se aprovecharon mucho y en esta época se escribieron muchísimas mentiras. Ok, aquí voy a echarme un poquito para atrás porque no sé si ustedes saben, pero la Biblia se basó en concilios. El concilio ecuménico, que es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas en general, donde se reúnen los obispos y decían qué iba con qué. ¿Okay? Entonces, los concilios fueron los que fueron creando la Biblia como es hoy en día. El primer concilio lo hizo Pedro en Jerusalén en el año 51, ¿ok? Y fue cuando empezó a convertir los primeros paganos en cristianos y ya estaban exentos de ciertas leyes mosaicas como la circuncisión, ¿ok? Que eso fue toda una controversia porque ellos eran judíos y a los judíos se circuncidaban, pero al entrar esta nueva onda, pues ya dijeron pues que no se hacía y por eso ya
en general los cristianos, los católicos, bueno, toda esta derivación cristiana no lo hacen, ¿listo? Después hubo otros concilios, el de Víctor Hugo, el de San Esteban y el de San Silvestre, en el año 197, 256 y 314 consecutivamente, ¿ok? En cada concilio discutían temas religiosos, es decir, tienen que tener en cuenta que las fechas que hoy celebra la gente no tienen nada que ver con la realidad, es decir, Jesús nunca nació en diciembre, Jesús nació en julio-agosto. Jesús nunca murió en marzo o abril, según la semana a la que se les dé la gana de poner la Semana Santa, porque pues Jesús no murió en la cruz, eso ya lo expliqué en un video, así que nada que ver. Y justamente uno de estos concilios, que es el concilio de San Víctor I, en el año 197, se sentaron a discutir y a examinar la fecha de la Pascua, a ver cómo les convenía. Recuerden que el 25 de diciembre es una fecha pagana, que es una celebración, que es la celebración de Apolo, que es la celebración del sol. Por eso los cristianos adoptaron esta fecha como el nacimiento de Jesús para atraer a los paganos y para fusionar, que fue lo mismo que pasó con la Virgen María alzando a Jesús. Esa es la imagen de Isis, es una imagen egipcia y pueden buscarlo en internet, está Isis alzando a Horus y de ahí sacaron la imagen de la Virgen. Hay que averiguar un poquito. Y bueno, de los concilios más importantes, creo que el concilio más conocido, bueno, si los conocen, porque realmente hubo, no sé, 80,000 concilios, todavía a veces hay concilios para cambiar cosas, pero como de los primeros concilios que hubo, que fue en el que se decidió qué libros iban en la Biblia, y de ahí se basó un poco todo el libro de cómo se conoce hoy ahorita, fue por Constantino I, y ese fue acá, del 20 al 25, de 20 de mayo al 25 de julio del año 325, fue el año en que se convocó el concilio por el emperador romano Constantino I, y en esa época por el Papa Silvestre I. En este concilio se formuló la primera parte del símbolo de fe, conocido como el credo niceno. O sea, ellos en ese primer concilio fue donde empezaron a formular este credo, y fue donde empezaron a defender la divinidad del Hijo de Dios, es decir, a proclamar que Dios, Jesús, era Hijo de Dios y que entonces María tenía que ser súper virgen. Y bueno, aquí fue donde empezaron realmente a confabular y a armar este personaje que nos han vendido toda la vida y que desde hoy en día, vuelvo y digo, se lucra un montón de gente, ¿ok? Y aquí fue donde se fijaron las fechas, aunque Pedro hizo un concilio antes, pero en este punto fue donde realmente se fijaron las fechas de cuándo sería la Pascua. Aquí fue donde se fijó la fecha de la Pascua, ¿ok? Y bueno, siguieron un montón de concilios más, Constantinopla en 381, el de Éfeso en 433, y cada uno de estos concilios fue agregando y quitando cosas según ellos creían y pues consideraban que la gente tenía que saber según sus propios intereses personales y políticos de la época. Por eso es absurdo que hoy por hoy, en el 2020, que realmente no es 2020 porque Jesús realmente no nació, el año cero de Jesús está mal, Jesús nació 7 años antes de lo que dicen, así que bueno, pero sigamos con esto, nos sigamos fijando en un libro que en el año 325 adaptaron a su conveniencia, donde literalmente cogieron un montón de evangelios, un montón de libros que hablaban del Antiguo Testamento, hablaban todo este conocimiento, y empezaron a decir, este va, este no va, este va, este no va, este va, este no va, a este quitémosle este, a este pongámosle este. Y así hicieron por muchos años. Esos fueron los concilios vaticanos. Pueden buscar concilios vaticanos y van a encontrar. Es leer. No solo les digo acá la probadita. ¿Listo? Y bueno, hay mucho más. Realmente es un tema muy largo. Creo que se me van a ir muchos videos ahorita, que tenía pendiente de hablarles un poquito ya del tema de cómo la iglesia manipuló el tema de Lucifer, del 666, y cómo todo esto es una gran farsa. Pero creo que eso lo voy a dejar en otro video para que este no se vaya tan largo. La verdad es un tema pesado y ya me canso un poco, porque sí se mueve mucha energía y mucha, tristemente, de tanta manipulación y de tanta densidad asociada a este tema, energéticamente carga. Así que bueno, voy a dejarlo aquí. Esa probadita no significa que voy a dejar de hablar del tema,
pero sí quería evidenciarles y por eso les dije puntualmente quién, en dónde encuentran la información, para que busquen, para que lean, para que investiguen y se den cuenta que ese libro no es nada de lo que dicen ser. Y lo triste es que en ese libro se basan un montón de religiones y iglesias que obviamente si la base es una mentira, de ahí para arriba se pueden imaginar. Palitos de paleta. Por eso les cuesta tanto que cuestionen y por eso incluso sus fanáticos o sus miembros luchan, les cuesta tanto el cambio y entender estos conceptos porque literalmente es sacudirles el mundo y hay gente que está tan acostumbrada a vivir en la oscuridad, a vivir así, que le cuesta mucho empezar a pensar por sí mismos. Pero bueno, espero que en este canal lleguen personas que quieran pensar por sí mismas, que se cuestionen las cosas, que se cuestionen incluso lo que yo estoy diciendo acá, que es lo que siempre les he dicho, cuestionenme hasta a mí. Y bueno, y de parte de eso, crezcan su mente, abran su mente y de esta manera realmente ejerzan su albedrío, que eso lo expliqué en el video del libro albedrío si no lo han visto. Si ustedes no tienen el conocimiento en general de las cosas, no pueden ejercer el albedrío. Y el albedrío es de las cosas, es el regalo más grande que nos dio el universo. Así que bueno, basado en eso, yo ejerzo mi albedrío de averiguar, de investigar y ejerzo mi albedrío de querer compartir esto con ustedes. Ustedes están en su derecho de ejercer el albedrío de no ver más este video, no verme nunca más, o de tomar lo que digo, investigar por ustedes mismos, o de solo tomar lo que digo y ya. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y listo. Pero bueno, así voy a dejar por hoy este video. Voy a, de pronto mañana, grabo la otra parte que voy a hablar un poquito de esta parte del anticristo. Y si no, bueno, lo subiré yo creo que de pronto en una semanita. Pero voy a ponerme más juiciosa con esto. Ya tengo mucha información, llevo recopilando mucha información en este tiempo. Como se dan cuenta, es toda una tarea. Y bueno, por eso a veces me demoro un poco, pero aquí vamos, que es lo importante. Así que bueno, les deseo una feliz noche. Está que llueve aquí en Bogotá, así que si están en Bogotá, abríguense, tómense un chocolatico bien rico. Si no están en un sitio de calor, disfrútenlo, compartan con su familia. Todos seguimos juntos en esta cuarentena. Y bueno, juiciosos en las casas, tómense las cosas en serio, tampoco se mueran de miedo ni de pánico, pero sean responsables. Por ahora los dejo. Recuerden, por favor, denle like, es la mejor forma de apoyarme. Compartan el video con las personas que consideren que les puede interesar. Suscríbanse por acá en la campanita. En Instagram, Energética con K, Raya al Piso Akasha. En Facebook, Energética Cristales Litios. Y bueno, aquí nos estaremos viendo para seguir hablando de este tema. Que tengan linda noche. Un abrazo. Chao.